Muy buenas tardes. En unos momentos más dará inicio la sesión pública número 1 de resolución del Pleno, convocada para hoy, 15 de enero a las 18 horas, en la que se resolverán 4 recursos de apelación promovidos por los partidos políticos Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano. Me acompaña el licenciado Eduardo Leos Villasana, secretario de Estudio y Cuenta, que nos explicará a detalle. Muchas gracias, Claudia. Pues efectivamente hoy es la primera sesión del año, sesión de resolución del Tribunal Electoral, y pues como es notorio para los habitantes de Tamaulipas, ha ya dado inicio el proceso electoral 2017-2018. En él se van a elegir a los integrantes de los ayuntamientos de los 43 municipios del estado de Tamaulipas. Y aquí hay que establecer una situación. ¿Quién va a organizar la elección? En primer término, por disposición legal y constitucional, es el Instituto Electoral de Tamaulipas el encargado de organizar la elección. Sin embargo, lo hace también a través de los consejos municipales electorales. ¿Quién integra los consejos municipales electorales? Pues ciudadanos como usted, personas que participan en una convocatoria pública en la que necesitas una página web. ¿Por qué no hacerla tú mismo? Tienen que acreditar capacidad, imparcialidad y experiencia para poder participar en la organización de la elección, y entonces el Instituto Electoral determina quiénes van a ser las personas que van a integrar esos consejos municipales. ¿Cuáles son algunas de las funciones que realizan los consejos municipales? Pues podemos destacar 3 que son vitales, de vital importancia para la elección. Primero, son los encargados de registrar las planillas de los que van a contender para la elección municipal. También son los encargados de entregar el material y los documentos electorales el día de la jornada electoral. Y algo muy relevante, el día al terminar la jornada electoral van a ser los encargados de realizar el cómputo final de la elección. Por lo tanto, es muy importante que las personas que sean designadas acrediten lo que acabamos de mencionar: experiencia, capacidad y probidad en el ejercicio de la función. De esta manera, el Instituto Electoral de Tamaulipas, después de haber hecho esa convocatoria, de haber realizado los exámenes, el día 10 de diciembre de 2017, en sesión del Consejo General, designó a los integrantes de los consejos municipales. Sin embargo, los partidos políticos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, así como un ciudadano por su propio derecho, se inconformaron con la designación de algunos de esos consejeros y con la exclusión de otros. Morena principalmente ha señalado como agravio que el presidente del Consejo Municipal de Miquihuana no reside en el municipio y por lo tanto no es elegible para ese cargo. De la misma manera, señala a diversos ciudadanos y ciudadanas que integran el Consejo Municipal de la ciudad de Reynosa, toda vez que señala que algunos de ellos tienen relaciones familiares y de amistad con diferentes sectores políticos. Por otro lado, también señala que algunos consejeros en sus redes sociales han hecho manifestaciones de opinión que van en contra del partido político en el que militan y que ellos representan. Por su parte, hablábamos de un recurso ciudadano. El señor José de Jesús Llanas Rodríguez aspiraba a ser consejero en el municipio de Río Bravo. Sin embargo, sostiene en su escrito de demanda que el Instituto Electoral de Tamaulipas lo excluyó del proceso de selección con el argumento de que tenía demasiada experiencia en procesos electorales anteriores, lo cual a su juicio le vulneran sus derechos para participar. En el caso del Partido Acción Nacional, señala que hay consejeros de las ciudades de Burgos, Miguel Alemán y Llera que realizan trabajos docentes. Por lo tanto, ellos señalan que estas actividades de docencia son incompatibles con el proceso electoral, puesto que tendrían que estar dedicados a la escuela y no sería compatible con la atención que requiere un proceso electoral de esta magnitud. Del mismo modo, señala que en el municipio de Vallehermoso algunos consejeros no cumplen el requisito de residencia. Finalmente, en el caso de algunos municipios, es un tema muy relevante, dice que Río Bravo, San Nicolás, San Fernando y Altamira no se está observando el principio de paridad de género. Aquí lo interesante es que regularmente las acciones que se interponen por paridad de género es cuando hay mayor cantidad de hombres designados. En este caso, la paridad de género está hacia el lado femenino, son más las mujeres las que integran ese consejo, y eso es algo que tendrá que resolver este tribunal en pleno. En el caso del Partido Revolucionario Institucional,
pues señala principalmente que algunos consejeros de los municipios de Abasolo, Gómez Farías, González, Matamoros, Miquihuana, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, tienen afinidad y parentesco con integrantes de otros partidos políticos y que incluso algunos actualmente son servidores públicos, lo cual también tendrá que ser determinado por ese tribunal si dicha situación se acredita y en caso de acreditarse si son elementos suficientes para no designarlos como consejeros electorales. Del mismo modo, al igual que el Partido de Acción Nacional señala que en algunos municipios no se respeta la paridad de género y sigue siendo el mismo sentido. Hay consejos donde hay mayor número de mujeres que de hombres. De manera general, todos los partidos señalan que no está, el acuerdo no está debidamente fundado y motivado. Señalan también que hubo algunas evaluaciones que no resultan muy congruentes los resultados, porque señalan que personas que habían obtenido la mayor calificación no fueron designados y en el sentido contrario, personas que habían obtenido calificaciones menores, pues sí aparecen en la lista final como integrantes de los consejos, ¿no? Estos son algunos de los acuerdos, de las resoluciones que determinaciones que tendrá que tomar el tribunal en esta sesión. Pues aquí hay dos temas fundamentales que decíamos. ¿Es posible impugnar por paridad de género cuando se integran los órganos con mayor número de mujeres? Y la otra es, ¿deben los tribunales o deben los institutos señalar las razones por las que no eligió determinados ciudadanos o solamente debe explicar las razones por las que sí los eligió? Todo esto son preguntas que son los planteamientos que hacen los ciudadanos y la respuesta la tendremos en unos momentos más en la sesión pública de resolución, cuando escucharemos el proyecto que se pone en consideración del Pleno y cuáles son los argumentos de los magistrados para resolver esta situación. Muchas gracias, licenciado. Acompáñanos.
Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 15 de enero de 2018, a las 18 horas. Secretario General de Acuerdos, por favor, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 4 recursos de apelación y un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias. Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, buenas tardes, por favor. De cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Con su autorización, señor magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave TRAP 14-2017 y sus acumulados TRAP 15-2017, TRAP 16-2017, TRAP 17-2017 y el TRDC 19-2017, promovidos por los representantes de los partidos políticos Morena, PAN, PRI y el ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez, respectivamente, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. En el asunto de cuenta se propone revocar parcialmente el acuerdo YETAM CG 42/2017 del 10 de diciembre de 2017 y su dictamen adjunto, emitido por el Consejo General del YETAM, al considerar que hubo una inadecuada motivación de las razones por las cuales se eligió y se designó a las consejeras y los consejeros electorales que integran los consejos municipales electorales para el proceso electoral local 2017-2018. En su conjunto, los diversos medios de impugnación que se resuelven, de Morena, del PAN y del PRI, adujeron la falta de motivación y de justificación del acuerdo impugnado, así como, en algunos casos, inobservancia de los principios de legalidad y de paridad, como también vínculos familiares, de militancia y laborales en la selección de los consejeros asignados en algunos consejos municipales electorales impugnados. Por su parte, el ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez argumentó que, en su perjuicio, se transgredieron los principios de certeza y de legalidad, así como también que consideró inadecuadamente motivado el acuerdo de la responsable para desincorporarlo del Consejo Municipal de Río Bravo. Una vez efectuado el estudio de los diversos medios de impugnación, se propone a este Pleno lo siguiente: revocar parcialmente el acuerdo YETAM CG 42/2017, al considerar fundados los agravios expresados por los representantes de los partidos políticos Morena, PAN y PRI, con relación a que la responsable omitió realizar una argumentación reforzada para designar a las y los consejeros con militancia partidista. Asimismo, se ordene motivar la integración de los consejos municipales de Altamira y de San Nicolás en observancia al criterio orientador de paridad de género previsto en los lineamientos y en la convocatoria. De igual manera, revocar la integración de los consejos municipales de González y de Matamoros para que la autoridad responsable realice una nueva valoración de la idoneidad de los consejeros propietarios Luis Alberto Moreno Mayorga y José Gilberto Lúa García. Además, que deberá integrar una lista de reserva en el Consejo Municipal de Villagrán. En el caso del ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez, se ordene a la autoridad responsable que, en estricto apego a los lineamientos y a la convocatoria, funde y motive su idoneidad para ser considerado o no parte del Consejo Municipal de Río Bravo. Finalmente,
Se propone este Pleno confirmar el resto del acuerdo IETAM CG 42-2017 del 10 de diciembre de 2017 y su dictamen adjunto, al tiempo de que se valida la integración del resto de los consejos municipales electorales para el proceso electoral local 2017-2018. Es cuanto, señor magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, secretario Ramón Ochoa. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta, por si alguno desea. Magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente, compañeras magistradas. Como bien se han podido dar cuenta en la correspondiente cuenta que da el secretario de la ponencia, le tocó conocer en mi área el acuerdo mediante el cual el Consejo General de IETAM designó a las y los consejeros que van a integrar los consejos municipales para el proceso electoral ordinario 2017-2018. En primer término, decir a favor de la autoridad responsable que un largo devenir entre expedición de convocatoria, lineamientos, atención de aspirantes, inscripciones, la apertura de sedes, que le llevó de los meses de agosto a diciembre realizar todo este proceso. Como bien lo dicen en su dictamen, es un proceso depurador, es un proceso en el cual la autoridad responsable va valorando la idoneidad y en base al número de participantes, de acuerdo a su experiencia, capacidad, liderazgo, pero sobre todo perfil de idoneidad para el cargo, finalmente en diciembre, 10 de diciembre, emitió el acuerdo 42-2017, que es a través del cual ya hace la designación de las y los consejeros que integrarán los consejos municipales. Inconformes con ello, el partido político Morena, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y un ciudadano controvierten el acuerdo a través de sendos recursos de apelación y un recurso ciudadano a través de la persona de José de Jesús Llanas Rodríguez. Decirles que del cúmulo de señalamientos para controvertir la idoneidad del acuerdo y los perfiles de cada uno de las personas que integraron los consejos municipales, de manera conjunta impugnaron 38 consejos municipales. Algunos por idoneidad, algunos por paridad, otros porque se designó a personas con militancia, otros porque tenían vínculos con familias, vínculos familiares y laborales con algunos gobiernos municipales o personas que trascienden en la administración de los municipios, y otro por haber el ciudadano que dice que de manera injusta o ilegal, mejor dicho en un término técnico, no se funda y motiva su desincorporación del Consejo Electoral de Río Bravo. A reserva de hacerles ahorita un recorrido de cada uno de los medios de impugnación y los agravios que vierten cada uno de los apelantes, pues finalmente estamos arribando a que de los 38 se deje sin efecto la designación de 14 consejos municipales. Aquí comienzo mi referencia de cada uno de los recursos de apelación. El primer partido que presentó recurso de apelación fue el partido Morena, a través del cual de manera general controvierte la fundamentación y la motivación del acuerdo, en todos sus términos y en todas sus partes. Y de manera específica controvierte la integración de los consejos municipales de Reynosa y Miquihuana. El Partido Revolucionario Institucional impugna 13 consejos municipales, algunos aduciendo que tienen militancia, quienes fueron designados, otros porque tienen vínculos familiares, otros porque son servidores públicos en ayuntamiento, y da un total de 13. El PAN impugna 22 consejos municipales aduciendo militancia, pero ahora de consejeros designados, pero militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Mientras el PAN dice que tiene militancia en el PRI dice que tiene militancia en el PAN.
y un recurso ciudadano para el Consejo Municipal de Río Bravo. Y así es como da la totalidad de 38 consejos municipales impugnados. El partido Morena particularmente controvierte la idoneidad de las personas que integran el Consejo Municipal de Reynosa, porque dice que en sus redes sociales tienen expresiones o fotos con gente que tiene injerencia en el PRI o en el gobierno, pero tan solo con impresiones de Facebook nos quiere acreditar su aseveración. Y en el caso de hemos dicho que no reúne los requisitos, las pruebas aportadas, porque una impresión de Facebook no es suficiente para considerar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y vinculación de las personas con el consejero impugnado o la influencia que estos llegan a tener por alguna situación de hecho, y se desestima la veracidad o el indicio de estos documentos o copias simples. Para el caso de Miquihuana, aduce que el consejero presidente Rafael Bravo no tiene la militancia, porque para acreditar su militancia, dice, el partido Morena presentó un recibo de luz. Sin embargo, en la propia convocatoria viene que se acreditará cuando eres tamaulipeco con la credencial de elector, dice el partido que se expidió el año pasado, el partido impugnante, y el recibo de luz. No obstante eso, en el mismo dictamen aparece foja 92, donde este ciudadano fue requerido para que se le entregara, para que presentara carta de residencia, y dice que subsanó dicha irregularidad. Y nos decía el partido Morena que dicha persona vive en Victoria, sin embargo no presentó alguna documental idónea para acreditar que el consejero presidente del Consejo Municipal de Miquihuana pues vive en Victoria, así poner en duda lo que la autoridad señaló. El partido Acción Nacional, lo comentaba hace un momento, de manera general también controvierte la fundamentación y la motivación del acuerdo, y dice que no establece las razones por las cuales no se designó al resto de los consejeros que participaron. Sin embargo, ya hay criterios de la Sala Regional Monterrey en el expediente 9/2016, que hay que decirlo en votos de honestidad para la propia sala, que esa sentencia es la que decidió la impugnación de los consejeros municipales y distritales del pasado proceso electoral en Tamaulipas, y de ahí se están sacando los lineamientos por los cuales hoy se está resolviendo esta impugnación de consejeros municipales para este proceso electoral del año en que transcurre. También señala el consejo, el partido apelante, el PAN, estamos en eso, que no se cumplió la paridad en 4 municipios o en 4 consejos, en el de Río Bravo, San Fernando, Altamira y San Nicolás, porque dice que se designó 4 mujeres y un hombre en lo que es Altamira y San Nicolás, y en los consejos de Río Bravo y San Fernando son 4 suplentes son hombres y una es mujer, cuando el criterio orientador era que se integrara de manera paritaria. En este asunto agradezco las aportaciones de mis compañeras magistradas, quien el tema de paridad es una de sus especialidades, y solo estamos declarando la procedencia en 2 consejos, porque sí se advierte que es una desproporción, ¿verdad?, de 80 contra el 20% del otro género. Y también el Partido Acción Nacional refiere que hay una sobrerepresentación de las mujeres, porque de los 43 consejos municipales, 20 son presididos por hombres y 23 por mujeres, en el sentido que la mujer se encuentra sobrerepresentada. Y aquí, a contrario censo de lo que decíamos, que así se nota la desproporcionalidad de 80-20, pues en términos globales pues deberían ser 22 mujeres y 21 hombres, porque así lo dice la jurisprudencia, y se está cuidando que es una acción afirmativa a favor de la mujer, donde se advierte que es una política pública del IETAM, en una mínima diferencia, representar o dar el mayor espacio a las mujeres, pero no de manera desproporcionada. Quiero cuidar muy bien las palabras, porque mis compañeras son en este tema quienes nos aportaron algunos elementos a considerar que se encuentran en el proyecto. Y también aduce el PAN la militancia de designación de consejeros priistas en 17 consejos municipales, y ahí se hizo una valoración de que se está llevando.
creo que el tema de la paridad y el tema de la militancia es donde se centra el argumento de nuestro proyecto, que hoy se pone a su amable consideración y que ya hemos tenido la oportunidad de debatirlo poco a poco. ¿Qué hay en militancia como antecedente en el asunto 9/2016, en este expediente que ya resolvió la impugnación de los consejeros electorales municipales y estatales del pasado proceso electoral? Dijo la Sala Regional Monterrey, siguiendo criterios también ya de la Sala Superior, que cuando ser militante de un partido político no es un impedimento para ser consejero electoral. Ese es el primer término. Pero dicen los criterios jurisdiccionales, sustentados por la Sala Superior y por la propia Sala Regional, que cuando se designa a personas que tienen militancia en determinado partido político, a lo que está obligada la autoridad es hacer una argumentación comparativa y reforzada. Y creemos que sí hizo una argumentación la autoridad responsable, pero no en los términos que se puede evidenciar que en el conjunto de quienes participan para un cargo, en la totalidad de los integrantes, se pondere cada uno sus calificaciones, sus virtudes y sus desvirtudes, lo que se considera la idoneidad para el cargo, y se está ordenando en ese sentido que en 9 consejos la autoridad responsable haga un estudio comparativo de manera integral entre los participantes de cada uno de los consejos, para efecto de que la ciudadanía, los propios partidos políticos tengan certeza de que ahí están los que tienen el mejor perfil. Quisiera enfatizar que no estamos declarando inelegible a ninguna de las personas que participaron en el proceso, sino que la autoridad, ¿por qué no estamos declarando inelegible, compañeros magistrados? Y ya esto ustedes lo saben, pero lo digo por la cuenta, porque ser militante de un partido no es un impedimento para ser designado consejera o consejero electoral, pero sí está obligada la autoridad a hacer una argumentación reforzada. El otro tema es el de paridad, que ya les venía comentando, de que en 2 consejos, en Altamira y San Nicolás, se ve muy desproporcionado, de 4 mujeres, 1 hombre, cuando del análisis del dictamen se advierte que sí participó el suficiente número de varones y de mujeres para poder equilibrar estos consejos, como sí se pudo equilibrar en el resto de los otros 41 consejos municipales, y por eso está ordenando la autoridad que funde y motive esa decisión, o si está ante una acción afirmativa a favor del género masculino, o fueron las más preparadas, fueron las más idóneas, y ante otros impedimentos, situaciones de hecho de las propias participantes, pues tuvo que arribar a esta integración. Ahí tampoco, en cuestión de paridad, se está declarando inelegible a ninguna de los participantes, sino que se está ordenando que se haga una argumentación reforzada, o una argumentación de si estamos ante una acción afirmativa o las razones por las cuales llegó o arribó a esa integración. El ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez fue participante a integrar el Consejo Municipal de Río Bravo. En el dictamen, en alguna de sus consideraciones, dice que con un ánimo de renovación se le va a desincorporar a él y se va a incorporar a otras personas, porque él ya ha sido designado por 2 ocasiones, y acude el ciudadano y dice, eso no estaba en la convocatoria ni estaba en los lineamientos, y en consecuencia ya hay falta de fundamentación y motivación, y le estamos dando la razón a este ciudadano para el Consejo Municipal de Río Bravo, porque efectivamente no está en los lineamientos de la convocatoria que iba a haber un ánimo de renovación, o que se iba a preferir a quien no hubiera sido consejero para efecto de renovar los brillos o las integraciones de los consejos municipales. Finalmente hay otro consejo, que es el Consejo de Villagrán, donde no se integró lista de reserva. ¿Qué es esto? Que en algunos consejos los consejeros se integra por consejeros propietarios, consejeros suplentes y 2 personas que se llama lista de reserva. Y en el caso de Villagrán, el Partido Acción Nacional está argumentando que no se señalan las razones por las que no se designó lista de reserva, y se está ordenando a la autoridad para que justifique en el acuerdo que deberá emitir en cumplimiento a esta sentencia, que diga las razones o integre la lista de reserva en los términos de los lineamientos. En ese sentido, compañeros, ya para concluir, estamos resumiendo, se están acumulando 4 asuntos
para resolverlo al asunto, para acumularlo al primer recurso de apelación que llegó, que fue el recurso de apelación número 14, presentado por el partido político Morena. Se está revocando parcialmente el acuerdo 42 por considerar fundados los agravios del PRI, del PAN, de Morena y del Ciudadano, en base a lo que he venido explicando, y se revoca o se deja sin efectos la integración de 14 consejos municipales de 38 que habían sido impugnados, y las demás se le está dando un término de 10 días a la autoridad responsable para que nuevamente emita un acto y funde, motive en lo conducente el perfil de quienes tienen militancia, la paridad y la idoneidad de 2 consejeros de González y Matamoros, quien los impune el PRI, dicen tienen vínculos con el gobierno, quien no lo prueba porque presenta documentales simples del análisis del expediente personal de estos consejeros. Se advierte que uno refiere que es defensor de oficio, pero aparte que es actualmente asesor del Ayuntamiento de González, y el otro es secretario técnico de la Comisión de Agua, de Drenaje y Agua Potable de Matamoros. Y lo que dice la jurisprudencia y lo que dicen los antecedentes para cuando se quiere cuestionar si una persona tiene dentro de una función, si es empleado o funcionario, pues que se revisen sus atribuciones para ver el impacto que tiene su actuación en la colectividad y qué influencia puedan tener en relación a la función que hacen de consejero electoral. Entonces, es un total de 14 consejos, sería la cuenta que estaría dando. Es un asunto que ustedes conocen bien, lo hemos discutido en más de 3, 4 ocasiones en cuestiones previas y privadas, y por supuesto agradezco también cada una de las aportaciones que vinieron alimentando y retroalimentando el proyecto que hoy se pone a consideración de este pleno. Muchas gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguien más quisiera hacer? Sí, por favor, magistrada Marcia. Gracias, presidente. Bueno, en primer término, sí tendríamos que reconocer la complejidad del asunto. Reconozco a la ponencia del magistrado Edith Aguirre pues gran trabajo de ordenación de las ideas y argumentación de cada uno de quienes integramos el Pleno con las aportaciones, porque son muchos argumentos de diversos actores que obviamente por ley y para no dictar sentencias contradictorias se decidió acumular, y entonces le tocó exclusivamente a la ponencia del magistrado Izaguirre resolver, insisto, reconociendo que fue un proyecto complicado y que requirió mucho esfuerzo. Me quiero referir rápidamente a 2 cuestiones. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero sí quiero especificar 2 cosas. Una, sí tiene que ser una revocación parcial, nada más de los municipios que aducen, porque en lo general el acuerdo sí presenta una motivación, una fundamentación, una motivación de por qué se hacen las designaciones a ciertos consejeros, aunque ciertos partidos políticos actores pareciera que la intención sería revocar en su totalidad el acuerdo. Considero que no puede ser así, porque de manera general la autoridad responsable sí motiva y sí funda. Sin embargo, hay casos específicos, como lo explicaba el magistrado ponente, que pudieran ser las particularidades en los casos de militancia o paridad de género, cuestiones así donde sí faltaría no es que haya ausencia de motivación, pero sí por las condiciones específicas en ciertos casos se requeriría de una argumentación reforzada, de un análisis más profundo de por qué se elige a una persona que pudiera tener militancia en lugar de a otra que no la tuviera, de ser el caso, o por qué más, ya fuera hombres o mujeres, atendiendo a la circunstancia específica, pero ahí sí se necesita un análisis y una argumentación más compleja, insistiendo en que comparto la parte del proyecto en el sentido de no declarar este órgano jurisdiccional elegible o inelegible a quien ha sido designado, sino simplemente solicitar de la autoridad un nuevo análisis más profundo donde argumente, justifique, motive exhaustivamente las razones de por qué ha designado o designe a quien así considere. Eso por un lado. Y por el otro, es importante también algo que se mencionó en la cuenta del magistrado Izaguirre, y es en relación a las pruebas. Es importante tener claro
que, de acuerdo a nuestra ley de medios, solamente son objeto de prueba los hechos controvertidos, no hacia el derecho. Entonces, cuando hay argumentos, agravios enfocados a atacar ya sea la fundamentación de un acto en cuestiones estrictamente de derecho, ahí este tribunal, este pleno, está obligado a analizar, digamos, no es necesario probarlo, sino que tendríamos que analizar que efectivamente los actos realizados por el Instituto Electoral estén apegados a la normatividad electoral que nos rige. Sin embargo, cuando el que afirma está obligado a probar, y también así el que lo niega cuando lleva implícita una afirmación. Sabemos que hay diferentes tipos de pruebas, hay documentales públicas, documentales privadas. En este caso, diversos actores intentaron acreditar hechos o afirmaciones con documentales privadas, y las documentales privadas solamente pueden causar prueba plena cuando de los demás elementos que obran en el expediente se pueda llegar a una convicción del hecho que se afirma. En este caso, de manera específica, en los proyectos que nos presenta el magistrado Izaguirre a consideración de este pleno, sí quiero resaltar que varios partidos políticos estuvieron argumentando ya fuera vínculos familiares o laborales de algunos consejeros que fueron designados, o que desempeñaban cargos incompatibles para poder realizar la función ahora como consejeros municipales. Sin embargo, hay que mencionarlo, solamente presentan documentales simples, privadas, que no se adminculan de ninguna manera con otro elemento de prueba que nos pudiera llevar a la convicción de tal afirmación. Y me explico un poco más. Cuando hablamos de pruebas y valoración de la prueba, tenemos que referirnos a cuál es la prueba idónea. Y la prueba idónea, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, sí, es aquella que resulta suficiente para demostrar el hecho ante los ojos del juzgador. Una prueba no idónea es aquella que no es apta para justificar el hecho de que se trate. En este caso, si pudiéramos hablar, por ejemplo, de vínculos familiares, la prueba idónea resultaría presentar un acta de nacimiento para acreditar que una persona pudiera tener parentesco con otra. No es así en los hechos en el expediente, no obran documentales o pruebas idóneas que pudieran llevar a este tribunal a una convicción real, y por lo tanto estoy de acuerdo en que no podemos darle valor probatorio a las meras apreciaciones subjetivas que puedan hacer cualquiera de los actores en tal o cual sentido, o inclusive cuando se habla de vínculos laborales o de incompatibilidad de funciones entre cualquier cargo que se desempeñe. En este caso, alguno de los actores manifestaba por cuestiones de docencia, que fueran incompatibles con el cargo de consejero municipal, se haría necesario para esa persona actora para que viene a acudir ante este tribunal, precisamente de justificar de cierta manera cuáles podrían ser las atribuciones que tuvieran esas personas que realmente demostraran que es incompatible una función con la otra. En el particular, considero que no es así, y aunque las afirmaciones leídas de manera aislada, por decirlo de una manera, podrían escucharse muy imponentes, la realidad es que no hay prueba real que nos pueda llevar a la convicción de que tales aseveraciones son ciertas, y por lo tanto, al estar obligados los actores a comprobar su dicho, no se le puede otorgar valor pleno a, insisto, copias simples, documentales privadas, o incluso pedir que se desahoguen, situación que aparte también no se dice en la cuenta, pero hay que decirlo, se desahogaron pruebas de links de redes sociales que, como quiera, no son suficientes para acreditar el dicho de quienes así lo argumentan. Entonces, bueno, sí creo que es importante aclarar que las simples manifestaciones no pueden generar convicción, y yo no encontré dentro del expediente que nos puso a consideración el magistrado Izaguirre alguna documental que me pudiera llevar a arribar a una conclusión distinta. Por lo tanto, comparto en ese sentido el declarar infundados los agravios, sin dejar de insistir en que la revocación la comparto en el sentido de que es parcial, no es de todos los municipios, sino de aquellos que nos presenta de manera particular en su proyecto. Gracias. Muchas gracias, magistrada Marcia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
Gracias, magistrada Emilia. En realidad, una participación breve. En principio, pues reconozco todo el trabajo que realizó la ponencia y particularmente del magistrado Eddy y su disposición a escuchar nuestros comentarios y nuestras aportaciones y a tomarlas en consideración. Yo me referiré únicamente a lo que se refiere a paridad, porque advierto en los medios de impugnación que se plantean aquí como que si hubiera la idea o la percepción que al hablar de paridad estamos hablando de 50% necesariamente de quienes integran un consejo. Aquí no podrían ser los consejos municipales, porque es un número impar, no es posible. Y también los municipios son impares en el total de los municipios. Sin embargo, sí quisiera hacer hincapié en el sentido de que cuando se habla de paridad, los criterios que se han observado por parte de los tribunales federales, de las diferentes salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más últimamente, que la paridad no es un piso mínimo, no es un techo. Eso no implica que necesariamente deba observarse de manera escrupulosa el 50%. Hay la posibilidad y para beneficio, de acuerdo con los distintos criterios que se han generado, puede haber válidamente que haya más mujeres tanto en los órganos de representación popular como en esta clase de integración de consejos, precisamente porque se trata de una medida afirmativa y para compensar una distinción y una exclusión histórica que ha sufrido la mujer. Entonces, actualmente no hay ningún problema si son más las mujeres. Entonces, por eso no podía proceder ahora la impugnación en el sentido que de los consejos municipales de la totalidad del estado de Tamaulipas, 23 estuviesen presididos por mujeres y 20 por hombres. No hay una disparidad total. De todos esos que también consejos que se impugnó la falta de paridad, no se tomó en consideración de la mayoría de ellos, salvo aquellos, como lo señalaba muy preciso el magistrado Eddy, aquel en que la disparidad era obvia, porque había 4 mujeres y un hombre, y del universo de personas que aspiraban a ser consejeros en cada uno de los institutos, había el suficiente número como para poderlo integrar de una manera más cerca a la paridad. Y entonces lo que faltó ahí no es que la autoridad señalada como responsable motivara o explicara más las razones, el por qué se hizo la designación en esos términos. Yo, por lo tanto, adelanto mi voto a favor de este proyecto. Muchas gracias, magistrada Emilia. Magistrada Reyes, ¿desea hacer uso de la voz? Sí, una intervención breve. Considero que ya mis compañeras que me antecedieron y el propio magistrado encargado de elaborar los proyectos del que ahora se dan cuenta, pues ya han sido muy explícitos en la exposición de los agravios. Quiero sumarme a la felicitación de las magistradas. Efectivamente, eso fue un asunto muy complejo, laborioso, 5 recursos acumulados, fue una ardua labor. Yo lo que quiero concretarme nada más, y desde ahorita adelanto mi voto a favor del proyecto, en algo que no habían comentado las magistradas, en lo que respecta al recurso ciudadano promovido por José de Jesús Llana Rodríguez. Aquí al momento de resolverle, y que en las previas que tuvimos, lo comentamos en algún momento, aquí el ciudadano viene a controvertir el acuerdo porque aduce que la responsable indebidamente lo deja fuera, no le designa consejero en el municipio de Río Bravo, porque aduce que ya en otras ocasiones, en 3 ocasiones anteriores, ha sido integrante del consejo. Entonces, esto se basa en apreciaciones subjetivas, porque ni la convocatoria ni los lineamientos manejaba tal circunstancia. Aquí en un momento determinado, como lo recordarán,
pareciera que como que había una cierta contradicción con lo que a su vez ya habíamos declarado en uno de los actores que venía y controvertía que la responsable no había argumentado el por qué no había designado a las personas de los diversos consejos a los que no había designado, por qué no argumentó el motivo de que no los designó. Tal pareciera que había como una contradicción, pero no, en este caso, en el que maneja el otro apelante, el otro partido actor, pues ya ha quedado establecido por la sala regional que no es obligación de la responsable el fundamentar el por qué no designa a una persona. Pero en el caso concreto, como ya le está agraviando a un ciudadano, aquí sí es correcto que la responsable fundamente y motive debidamente el por qué lo está desincorporando del Consejo. Entonces es lo que se le está ordenando. Valora y motiva objetivamente el por qué no lo designas consejero, y si de esa nueva valoración que haces consideras que deba de ser integrado, pues adelante, ¿verdad? Que se integre al Consejo. Y desde ahorita pues adelanto el sentido de mi voto. Eso sería todo. Es todo, presidente. Magistrado Izaguirre. Ya me urge que usted también ante el voto para estar sumamente tranquilo, presidente, pero antes quisiera yo hacer una aclaración y disculpe por el chascarrillo. Son 43 consejos municipales. 29 están quedando confirmados porque no fueron impugnados o no procedió. Una parte importante de los números. Y los otros 14 que son para completar el 43, si bien se están revocando, se está ordenando en la misma sentencia, porque es importante y aún hace un momento lo aclaramos, que van a continuar en funciones. Es importante que diga, magistrado, que mañana no es que estos 14 consejos municipales van a estar ya desintegrados o revocados su nombramiento, si no pueden actuar, no, van a seguir en funciones, seguirán actuando, es un criterio ya para este tipo de decisiones. Y en ese ínter, en esos 10 días que se le está dando la autoridad responsable, es para fundar y motivar nuevamente ciertos agravios que resultaron procedentes, como la militancia, como la paridad y como la idoneidad en algunos de los casos que ustedes han señalado de manera muy atinada. Quería hacer esta breve precisión que es parte de los efectos, compañeras, pero que considero importante que lo dejemos claro para decir que no se está desmantelando la función electoral, si me permiten esta expresión, sino simplemente que se está dando legitimación o se tiene que dar a través de un nuevo acuerdo, particularmente para estos 14 consejos municipales. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Izaguirre. Ya no me dejaron mucho que hablar mis compañeras y mi compañero ante tan elocuente explicación a partir de la cuenta que daba el secretario, el secretario Ochoa, después la explicación del proyecto, y bueno, pues a todos nos consta, en lo particular, todas las sesiones previas que tuvimos a esta sesión, en donde realmente agotamos la exhaustividad de analizar no un medio de impugnación, sino varios medios de impugnación que se tejían en diversos sentidos en contra del acuerdo de la responsable. Me queda muy claro la apreciación de mis compañeros magistrados en hacer un reconocimiento, porque no tuvo ni día de descanso en épocas decembrinas, y es un asunto que está lleno de especificidades, especificidades que tienen que atenderse en todos los sentidos a cada uno de los actores. Yo también, siéntase tranquilo, adelanto mi voto a favor, tiene usted mi voto, y es muy importante, yo también iba a mencionar que no se quedan sin funciones las personas que aquí se resuelve, sino que siguen en funciones hasta en tanto surja un nuevo acto. Eso era importante. Y también me quedé un poco con la idea que expresaba la magistrada Marcia respecto de que si se revocaba parcialmente, creo que ese es el sentido, de que se revoque parcialmente y no total. Y entonces pues vamos a proceder a hacer la votación, reiterando que ese es un asunto
muy importante por la cuestión que trasciende, por la responsabilidad de los órganos municipales que cumplen una función en cascada del Consejo General, pero también son autónomos y es importante defender esa autonomía. Por tanto, celebro mucho que estemos en sintonía con fortalecer de nuestra parte lo que tengamos que hacer en jurisdicción. Señor Secretario General, por favor, tome la votación del presente medio. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Cuenta, secretario. Gracias. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor Secretario General. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 14/2017 y sus acumulados TE-RAP 15/2017, TE-RAP 16/2017, TE-RAP 17/2017 y TE-RDC 19/2017 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos TE-RAP 15/2017, TE-RAP 16/2017, TE-RAP 17/2017 y TE-RDC 19/2017 al TE-RAP 14/2017, por ser este el primero en recibirse y registrarse en este órgano jurisdiccional, debiéndose en consecuencia glosar copia certificada del presente fallo a los expedientes acumulados. Segundo, se revoca parcialmente el acuerdo IETAM CG 42/2017 al considerar fundados los agravios expresados por los representantes de los partidos políticos Morena, PAN, PRI y el ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez, con base a las consideraciones previstas en el presente fallo. Tercero, en consecuencia, se deja sin efectos la designación de los consejeros electorales de los municipios de Bustamante, Cruillas, Güemes, Jaumabe, Jiménez, Méndez, Miguel Alemán, Miquihuana y Nuevo Laredo, en los que la autoridad responsable designó consejeras y consejeros propietarios con militancia partidista sin una motivación reforzada, integral y comparativa con quienes no la tenían. Cuarto, asimismo se deja sin efectos la integración de los consejos municipales de Altamira y de San Nicolás por no haberse observado en su integración el criterio orientador de paridad de género. Quinto, de igual forma, se deja sin efectos la integración de los consejos municipales de González y Matamoros para que la autoridad responsable realice una nueva valoración de la idoneidad de los consejeros propietarios Luis Alberto Moreno Mayorga y José Gilberto Lúa García. Sexto, también se deja sin efectos la integración del Consejo Municipal de Río Bravo y se ordena a la autoridad responsable que funde y motive en apego a los lineamientos y en la convocatoria la idoneidad del ciudadano José de Jesús Llanas Rodríguez para integrar el Consejo Municipal de Río Bravo, Tamaulipas. Séptimo, se ordena a la autoridad responsable integrar lista de reserva en el Consejo Municipal de Villagrán, Tamaulipas. Octavo, se confirma el resto del acuerdo IETAM
CG 42-2017 y su dictamen adjunto en lo conducente, por lo que se valida la designación del resto de los consejeros municipales. Noveno, se instruye al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para que dentro del término de 10 días contados a partir de la presente notificación emita un nuevo acuerdo de manera fundada y motivada, atendiendo las consideraciones previstas en el apartado de efectos del presente fallo. Décimo, el acuerdo que emita para dar cumplimiento a la presente ejecutoria lo deberá informar a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes, adjuntando copia certificada de las constancias respectivas. Undécimo, se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que de no acatar lo ordenado en los plazos fijados, se le aplicará una medida de apremio prevista en la Ley de Medios local. Finalmente, al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 18:54 horas, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. José de Jesús Llamas Rodríguez,
se le restituye el derecho de participar en la convocatoria para ser electo consejero. Por lo tanto, la responsable deberá realizar una evaluación de su perfil y en el caso podrá designarlo consejero. Es decir, no se ordena que se le designe como consejero, sino que se le restituye el derecho de participar para que en el caso de una nueva evaluación, si se determina que puede ocupar ese cargo, pues lo designe, y si de la evaluación se desprende lo contrario, que no es idóneo para ocupar el cargo, pues la autoridad no está obligada a designarlo. En el caso de los consejos municipales de los municipios de Bustamante, Cruillas, Güemes, Jaumabe, Jiménez, Méndez, Miguel Alemán, Miquihuano y Nuevo Laredo, se tuvo por acreditada la militancia partidista de algunos de los consejeros. Sin embargo, como también ya se dijo en la sesión, el requisito de la no militancia partidista pues no existe dentro de la convocatoria, por lo tanto se puede ser militante partidista y ser consejero. Sin embargo, se le exige a la autoridad que si de un universo de personas participantes tiene a su disposición personas que no militan en un partido político, pues deberá exponer las razones por las cuales prefirió designar como consejeros municipales a personas con militancia partidista por encima de personas que no tienen ningún nexo con algún partido político. Bien, en el caso de los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Llera, Reynosa y Río Bravo, pues de auto se desprendió que no se tuvo por acreditada la militancia partidista de los consejeros impugnados, por lo tanto se procedió a confirmar su designación. Ahora bien, en lo que respecta al señalamiento de que en diversos municipios no se respetó la paridad de género, a juicio de este tribunal, en la mayoría sí se respetó los casos de paridad de género. Hubo algunos en los que había una disparidad, pero esa disparidad fue mínima, con excepción de los consejos municipales de Altamira y San Nicolás, donde se acreditó que el 80% de los integrantes del consejo municipal son mujeres, por lo cual la responsable tendrá que fundar y motivar por qué llegó a esa determinación. Ahora bien, en el caso de Miquihuano y Vallehermoso se había señalado que los presidentes de los consejos no eran residentes de los municipios. De auto se acreditó que efectivamente sí residían en el municipio en el cual van a fungir como consejeros en este proceso electoral. Ahora bien, en el caso del municipio de Villagrán, los actores habían señalado que no se había integrado la lista de reserva. Efectivamente, de auto se advierte que el Instituto Electoral de Tamaulipas fue omiso en integrar esta lista de reserva y además tampoco emitió algún pronunciamiento que justificara la razón de esa omisión. Por lo tanto, se le ordena ahora que tiene que integrar la lista de reserva correspondiente al municipio de Villagrán. Ahora, habíamos señalado que los ciudadanos y el partido político habían señalado que había faltado exhaustividad o había faltado motivar el acuerdo, porque no se había señalado las razones por las que algunos ciudadanos no habían sido designados consejeros municipales, como ya se señaló, siguiendo los criterios de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, siendo que el Estado de Tamaulipas forma parte de la segunda circunscripción y por lo tanto es el tribunal de alzada, es decir, el tribunal que revisa la legalidad y constitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas, pues es necesario ajustarse a ese criterio, y en esos criterios sostenidos en los juicios SMR JRC 9-2016 y su acumulado JDC 32-2016, pues se sostuvo que no es necesario exponer las razones por las cuales se descarta a las personas que no son designadas, sino únicamente se tiene que exponer a quienes sí son designados. Por otro lado, los ciudadanos, los partidos políticos señalaron diversas situaciones para controvertir la imparcialidad de algunos consejeros, tales como relaciones familiares, relaciones de amistad con algunos partidos políticos, o bien que eran funcionarios públicos. En lo general no se tuvieron por acreditados estos señalamientos, con excepción de dos municipios, en Morelos y Matamoros, donde se acreditó que había dos personas que sí formaban parte de los ayuntamientos y por lo tanto no se les revoca como tal, no se les destituye del cargo, pero sí la autoridad tendrá que exponer claramente las razones por las que tomó la determinación de designar a esas personas por encima de otras personas que no tendrían esa situación. En cuanto al señalamiento de que algunas personas habían obtenido mayores calificaciones en los procesos de evaluación y no habían sido designadas, y en sentido contrario, personas que habían obtenido menores calificaciones sí fueron consideradas, pues este tribunal ha determinado
que los números de las calificaciones no eran el único criterio a considerar, sino que había una discrecionalidad por parte del instituto para, en base a entrevistas y otros elementos, llegar a la conclusión de quiénes consideraban ellos las personas más idóneas para llevar a cabo la tarea de integrar un consejo municipal. Ahora bien, estas son las determinaciones que ha tomado. ¿Qué es lo que tendrá que hacer la autoridad? Pues modificar en los puntos específicos que dice la sentencia, y para ello se le está otorgando un plazo de 10 días para cumplir con esta determinación, en el entendido de que una vez que haya cumplido con esto tendrá que informarlo a este tribunal en un plazo de 24 horas. Y pues bien, ya estamos en proceso electoral y ya se están configurando las autoridades que serán las encargadas de organizar la elección. Claudia. Te agradezco, licenciado Eduardo Leos, muy claro en esta síntesis de la resolución. Gracias a ustedes por acompañarnos.